¡Eso! Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Estamos una vez más en nuestra clase número 10 y nuestro tema de hoy es ¿puedo ser un vencedor? ¿Realmente eres tú un vencedor? ¡Comenzamos! En nuestra sección Una mirada a nuestro mundo, vemos que en muchas ocasiones hay gente, hay niños o personas que se sienten más que vencedores porque tienen mucho dinero y entonces creen que pueden hacer todo porque han tenido guardado o reunido mucho dinero y por eso se creen más que vencedores. Otras personas se creen vencedores cuando ganan una batalla, cuando pelean con alguien y ellos salen ganadores, creen entonces que son vencedores. Otros más, tal vez cuando están jugando algún juego y si ganan, bueno, hasta gritan de alegría porque han vencido al enemigo y se creen vencedores. Otros más, tal vez cuando pasan tiempo haciendo algo que les gusta o disfrutando algo que a ellos les encanta y entonces piensan que ellos son vencedores de su tiempo y de lo que hacen. Pero realmente, ¿será eso ser un vencedor? Ahora estamos en nuestra sección Descubramos qué nos dice Dios y eso lo podemos saber cuando nosotros leemos su palabra. Hoy tenemos un versículo de la palabra del Señor y que sabes en dónde se encuentra. Se encuentra en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 40. Y nos dice así este versículo de la palabra del Señor. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Este versículo nos dice algo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos y es que tenían que orar para que no entraran en tentación. Cuando una persona entra en tentación, es fácil de que pueda pecar, pero por eso debemos de mantenernos en oración. Ahora tenemos la pregunta hacia nuestro versículo y la pregunta dice así: ¿qué debemos hacer para superar la tentación? La respuesta es que nosotros debemos de orar. Así que por eso es importante que cada día tú ores al Señor para que seas librado de las tentaciones. Así que recuerda que para vencer tus tentaciones, mantente en oración. Otro versículo más de la palabra del Señor lo tenemos aquí, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este versículo lo encontramos en Hebreos 2:18. Y si hay alguien que nos comprende y que puede ayudarnos cuando tú y yo somos tentados, es nuestro Señor Jesucristo, porque Él también fue tentado. ¿Recuerdas cuando el enemigo lo tentó en los 40 días de ayuno que él tuvo al iniciar su ministerio? Él fue tentado, pero no cayó en la tentación, no pecó, pero como él fue tentado, por eso ahora es que él nos entiende y él nos ayuda. La pregunta para este versículo bíblico dice así: ¿quién puede ayudarte cuando eres tentado y por qué puede hacerlo? ¿Por qué puede ayudarte? En nuestro versículo que hemos leído nos lo dice muy claramente y es que el que puede ayudarnos es Cristo. ¿Y por qué puede hacerlo? Pues porque Él mismo fue tentado, pero venció. Así que recuerda que para vencer tu tentación debes de mantenerte en oración. Tenemos otro versículo más que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Y dice así: someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Estas palabras son muy importantes que nosotros no lo olvidemos, porque aquí dice que si nosotros nos sometemos a Dios, o
sea, hacemos la voluntad de Él, resistiremos al diablo y Él va a huir de nosotros, Él se va a ir. Así que entonces solo nos resta hacer lo que dice la palabra del Señor y obedecer su palabra. Y nuestra pregunta de hoy dice lo siguiente: ¿cuáles son las dos cosas que debes hacer para superar la tentación? La respuesta la tenemos aquí. Tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. Esto quiere decir que vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué va a pasar? Que tenemos que resistir, es decir, no vamos a dejar que el enemigo nos haga pecar, sino tener que resistir, estar firmes, y para eso es importante que tú y yo nos mantengamos en oración para vencer esa tentación. Otro versículo más de la palabra del Señor lo encontramos en Efesios 6:13 y dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Este versículo nos enseña algo importante, y es que tenemos una armadura que Dios nos ha dejado. ¿Has escuchado acerca de esta armadura? Si no, aquí lo vamos a aprender, y si ya lo has escuchado, aquí te lo vamos a recordar. Pero antes tenemos la pregunta de este versículo bíblico, que dice así: ¿cuál es esa armadura? A continuación te lo explico. Aquí te presentamos a un soldado del Imperio Romano. Su vestimenta no era como los soldados hoy en la actualidad, pero ellos tenían una vestimenta y que fue tomada para que nosotros como creyentes también viéramos que así como un soldado para ir a la guerra necesita pelear y vencer, así nosotros para vencer nuestras tentaciones también necesitamos una armadura. ¿En qué consiste esa armadura? Empezamos con la primera, y es que nosotros necesitamos el yelmo de la salvación. ¿Y esto qué quiere decir? Es algo que nos protege, así como el soldado romano protegía su cabeza ante una batalla. Nosotros también necesitamos un yelmo que nos ayude a vencer nuestras tentaciones. Y eso quiere decir que si nosotros usamos el yelmo de la salvación, mantendremos nuestra mente a salvo si seguimos a Jesús. Otra parte de la armadura que el creyente necesita para vencer sus batallas, para vencer las tentaciones, es que necesitamos la coraza de justicia. En otras palabras, quiere decir que si guardamos los mandatos de Dios, viviremos en rectitud y protegeremos nuestro corazón. Así que es importante que nosotros como creyentes en Cristo también tengamos nuestra coraza, es decir, que caminemos en rectitud y así protegemos nuestro corazón. Algo importante que también tenemos que tomar en cuenta es el escudo de la fe. Un soldado romano siempre llevaba un escudo, en este caso de este estilo. Hoy podemos ver estilos diferentes, pero eso, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida cristiana? Tiene que ver con lo siguiente, y es que la fe en Jesucristo nos protege de todo mal para enfrentar las dificultades. Así que es importante que tú y yo tengamos nuestro escudo de la fe. Otra parte de esa armadura es que nosotros debemos de tener el cinturón de la verdad. Y cuando hablamos del cinturón de la verdad en la vida cristiana, y que es parte de la armadura del cristiano, es que la verdad nos protege y nos hace fuertes. Así que por eso debemos estar en Cristo, porque Cristo es la verdad y tú y yo debemos practicar la verdad. Otra parte de la armadura del soldado romano era su espada. Nosotros en nuestra vida espiritual necesitamos la espada del Espíritu, y cuando hablamos de la espada del Espíritu es que es el Espíritu que nos ayuda a luchar contra el mal. Así que no nos debe faltar la espada del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo debe estar en nuestra vida para luchar y vencer las tentaciones. Y nos falta uno más. Parte de la armadura del soldado romano era el calzado. Así que nosotros ahora en el calzado, dentro de la armadura del cristiano,
conocemos como el calzado del Evangelio de la paz. Quiere decir que si vivimos el Evangelio tendremos paz y podremos compartir la palabra, porque esa paz que tú tienes y que yo tengo, siempre será nuestro deseo que alguien más viva en esa paz. Así que te das cuenta porque es importante que nosotros tomemos la armadura para obtener esa victoria ante nuestras tentaciones. Y por eso no olvidemos que para vencer tus tentaciones debemos mantenernos en oración. Ahora estamos en nuestras palabras claves. Hay palabras que tenemos que recordar su significado para que podamos entender y no olvidar lo que hemos visto hoy en esta clase. Y entre esas palabras tenemos la primera, que es orar. Orar es el acto de hablar con Dios. Es una comunicación directa y personal con nuestro Padre Celestial. Otra palabra más es tentación. La palabra tentación, su significado es el impulso a hacer algo que está prohibido. Es cualquier situación que podría debilitar la comunión con Dios. Así que por eso nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer ese impulso de hacer cosas malas. Otra palabra más que tenemos en nuestro vocabulario de hoy es la palabra socorrer. Y la palabra socorrer quiere decir ayudar en peligro o en necesidad. Recuerda que Jesús fue tentado y Él nos entiende y sabe que nosotros también podemos ser tentados, pero Él nos socorre, que Él nos ayuda del peligro de caer en tentación. Y otra palabra que tenemos para hoy es la palabra resistir. Eso quiere decir que hay que oponerse para confrontar y pararnos en contra del enemigo y contradecirlo. Es decir, que no vamos a aceptar todo lo que el enemigo quiera hacer, sino resistirle. Es decir, estar firmes de que no cederemos a lo que él nos ponga para querer hacer el mal. Y en la sección de la pregunta para tu vida, tenemos esta siguiente pregunta. ¿Estarás dispuesto a estar en oración y tomar la armadura de Dios para no caer en tentación? En esta sección te presentamos esta actividad que esperamos que sea de mucha ayuda para ti. Aquí tenemos en esta hoja una lista que tú puedes escribir acerca de las tentaciones que tú puedas tener en tu vida diaria. Una vez que las escribas, de este lado en esta siguiente hoja vas a escribir las acciones que tú puedes hacer para no caer en tentación. Así que esto te ayudará a analizar qué tentaciones puedes tú ser vencedor y no caer en ellas. Así que aquí te dejamos estas dos hojas para que hagas esta actividad. Ya para terminar nuestra clase, te presentamos estas tres manos que están orando. Y en una de ellas tenemos una tarjetita que tiene que ver con nuestra clase que hemos visto el día de hoy acerca de vencer la tentación. Adivina en qué manos está. ¿Estará en la mano 1? ¿Estará en la mano 2? ¿O estará en la mano 3? ¿En cuál crees que esté esa tarjetita? Piénsalo. ¿Ya tienes la respuesta posible? ¿En la 1, en la 2 o en la 3? Checa y veamos en cuál está. En la mano 1 no hay nada. Veamos si está en la número 2. Tampoco, no hay nada. Entonces está en nuestra mano número 3. Sí, aquí tenemos la tarjeta que dice así: venceré la tentación. Así que espero que
realmente seas un vencedor. Y hemos terminado nuestra clase el día de hoy. Recuerda estar en oración para vencer tus tentaciones. Nos vemos en una próxima clase.